¿Cómo vamos nosotros a contribuir a la transformación de Colombia? Y no es una pregunta vana. Eh, a mí me genera un poquito de inquietud, pero espero que a ustedes, estudiantes y tutores, realmente les cale esa pregunta. Inclusive el Papa Francisco, que también es un líder social, político y espiritual, nos la hace en otros términos, y es: nosotros, ¿qué tipo de mundo queremos dejarles a las generaciones que nos sucedan, a los niños que están por nacer? ¿Qué nosotros vamos a hacer realmente para transformar nuestro mundo? Y precisamente es ahí donde se requieren nuevos liderazgos, se requieren nuevas maneras de hacer las cosas. A veces no es suficiente con responder a los tiempos nuevos con soluciones antiguas. Y que sea esta Semana García Herreros realmente la posibilidad que todos tenemos entonces para que, producto de la reflexión, producto de conocer un poco lo que fue esas realizaciones del padre Rafael García Herreros, pues también nosotros las pongamos por obra. Pero les decía que fundamentalmente el siervo de Dios Rafael García Herreros tenía en su imaginario, pero también más allá de él, en su corazón, unos principios que iluminaban toda su acción apostólica, que iluminaban todo su servicio. Y esos principios, entre otros, pues son los que iluminan hoy al Minuto de Dios en todo lo que realiza. Nosotros lo conocemos como los fundamentos de nuestra identidad misional, porque el padre Rafael García Herreros era, en primer lugar, un lector asiduo de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Él encontraba ahí una fuente de inspiración. Contemplando a Jesucristo, él descubría cómo la misión de Jesús enviado por el Padre, pues realmente él, el siervo de Dios en el siglo XX, tenía que ser su continuador. Entonces, el Evangelio, la palabra de Dios, para él era una fuente, una guía inspiracional. Y los invito a todos ustedes a que piensen qué los inspira, qué hay detrás de la manera en que ustedes actúan, en lo que ustedes sienten que van a transformar, también cuáles son sus principios, cuáles son sus motivaciones, o inclusive cuáles son sus propios modelos de liderazgo, de inspiración, que les hacen a ustedes pensar en una sociedad diferente. Entonces, el primero es claro en el padre Rafael García Herreros, y es toda la perspectiva de pensar que el Evangelio, que no es un libro, sino que va muchísimo más allá y se transforma en una manera de existir, en una manera inclusive de servir a la sociedad. Y él, adorador de Dios, contemplador, lector de la palabra de Dios, encontraba ahí su primera fuente de inspiración. Pero también, evidentemente, el siervo de Dios Rafael García Herreros descubría que ese evangelio tenía que hacerse vida hoy, en la realidad que estábamos viviendo, y por eso se apalancó mucho en lo que tiene que ver la doctrina social de la iglesia, que mis queridos cerca de 300 participantes que están conectados a esta hora, no estamos pensando acá en un adoctrinamiento. Y ojalá que sea muy claro para todos los que estamos participando. Doctrina social de la iglesia no equivale a adoctrinamiento. De hecho, la doctrina, que también diera la impresión como de ser un bloque de libros muy estructurado, muy cuadriculado, pues tampoco se corresponde a lo que en esencia es la doctrina social de la iglesia, que es otro de los pilares del Minuto de Dios. Por el contrario, de lo que se trata en este sentido es de promover la reflexión frente a las cuestiones sociales que estamos viviendo hoy, pero específicamente también como ese marco de acción por el bien común de las personas. Por eso hoy en día también, más que doctrina social de la iglesia, para evitar caer en algún reduccionismo o pensar que estrictamente son unos documentos seguramente publicados en determinados contextos, decimos hoy que es un pensamiento social cristiano, pensamiento social de la iglesia, en el sentido de que nos tomamos en serio la realidad, las realidades sociales que hay en nuestros entornos,
las discutimos, las valoramos, miramos propuestas de solución, co-creamos, inclusive si las mismas soluciones de antes o mejor, las soluciones tradicionales que se estaban llevando a cabo, pues no responden a alguna transformación, pues inventamos unas nuevas. Y por eso en esta semana, García Herreros, todo esto para decirles, en este segundo fundamento, que esta semana hemos querido que muchos de ustedes, estudiantes, colaboradores, profesores, tutores, se tomen muy en serio el compromiso con la transformación social desde el liderazgo. Y por eso hemos lanzado la Escuela de Líderes Rafael García Herreros, que pretende justamente conectar todas esas ideas, co-crearlas y pensar cómo desde esta reflexión del pensamiento social de la Iglesia realmente podemos transformar nuestra historia, transformar nuestro país, como lo hizo el siervo de Dios Rafael García Herreros. Y finalmente, los otros dos principios, no por ello menos importantes, la espiritualidad eudista, es decir, un santo sacerdote que también en su tiempo y bajo pues, lo propio de él, supo discernir la realidad y supo responder a ella, motivado por la adoración de Dios y también, por supuesto, por el deseo de encarnar el evangelio en la realidad. Por eso nosotros decimos que la espiritualidad eudista es una espiritualidad encarnada, que siempre está respondiendo a las realidades concretas y, por supuesto, trascendiendo al ser humano. Y finalmente, el carisma minuto de Dios. Ustedes ven en el fondo de mi pantalla al padre Rafael García Herreros, si nosotros consideramos que su ministerio, que su vida, que todas sus realizaciones, pues son un don de Dios a la sociedad colombiana, que su misión aquí en Colombia realmente ha inspirado a muchas personas y también nos puede inspirar a todos nosotros que participamos hoy de esta charla, de esta conversación, de esta conferencia con nuestro invitado que hemos traído. Así que sencillamente es esto a lo que nos hemos dedicado esta semana, a reflexionar sobre los nuevos liderazgos, el liderazgo espiritual, social y político del padre Rafael García Herreros, que seguramente seguirá inspirando a muchos de ustedes, me inspira también a mí, no para repetir lo mismo de siempre, sino para saber que tenemos la gravísima responsabilidad con Colombia de transformarla. Y usted que estaba pensando que de pronto eso era una palabra demasiado irreal para usted y seguramente a usted no le dice nada lo de la transformación porque usted está cumpliendo sencillamente con su carrera profesional o sencillamente viviendo el día a día, siéntase interpelado hoy y sienta que esta invitación es para usted. ¿Usted qué va a hacer por Colombia? ¿Cómo va a liderar procesos de transformación social? Y hoy lo que pretendemos con esta conferencia es que usted pase del mundo de las ideas al mundo de la práctica. La doctrina social de la Iglesia como transformación social de Colombia es necesaria. Y aquí tienen un camino y seguramente ustedes descubrirán muchos caminos si se comprometen seriamente con Colombia y con su transformación. Gracias a todos y a continuación le devuelvo la palabra a Liliana, que también nos presentará a nuestro invitado de esta tarde y a nuestros estudiantes que nos estarán acompañando también con iniciativas muy concretas. Gracias, Liliana. Padre Hermes, muchísimas gracias a usted por esa introducción tan importante que nos dio a esta ponencia que tendremos a través de nuestro invitado especial, el doctor José Antonio Rosas. El doctor José Antonio Rosas es un profesional en ciencias políticas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, es magíster en gestión política, en gestión y políticas públicas por la Universidad de Chile, cuenta con estudios de perfeccionamiento en economía social de mercado y en liderazgo universitario de la Fundación Konrad Adenauer en Alemania, es profesor de liderazgo en distintas universidades de Chile, asesor de la Escuela Social del CELAN, fue el principal impulsor y gestor, como nos dijo el padre Hermes, de las escuelas de líderes católicos, fundador de la Academia de Líderes Católicos, actualmente es su director general. Estas academias son centros de formación con presencia en toda América y reconocimiento de organizaciones internacionales. El doctor José Antonio también es un conferencista en diferentes países,
y tiene una gran vocación y pasión por la formación política para transformar nuestra América Latina. Quiero comentarles a los estudiantes y a los tutores que están conectados que al final de la ponencia se dará el acceso por el chat para hacer las preguntas que ustedes tengan. En el transcurso de la ponencia también se compartirá la asistencia para su registro, para el registro de los asistentes y participantes. En este momento le doy ya la palabra al doctor José Antonio Rosas. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Liliana, y muchísimas gracias al padre Hermes por la oportunidad de hablar con los alumnos y docentes de su programa. Bueno, el tema que me han pedido desarrollar es qué es la doctrina social de la Iglesia. Que la doctrina social de la Iglesia es una herramienta para transformar la sociedad. Y es una herramienta no solamente para aquellos quienes profesamos la fe cristiana o la fe católica. La doctrina social de la Iglesia es una herramienta que ofrece la Iglesia para todos los hombres y mujeres de buena voluntad que quieran transformar su mundo para el bien. Y entonces la ponencia, el título de la ponencia lo colocó el padre Hermes como la doctrina social del mundo de las ideas a la vida práctica y de la vida práctica al mundo de las ideas. Porque como ustedes lo van a ver a continuación, la historia de cómo surge el pensamiento social de la Iglesia no solamente es de las ideas a la acción. El pensamiento social de la Iglesia es una reflexión teórica que recoge la experiencia práctica y que se lleva al mundo de las ideas. Es bidireccional, desde las ideas a la acción, y de la acción se hace una reflexión teórica y conceptual. Bueno, ¿cómo surge la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia surge cuando cristianos de a pie se enfrentan a nuevas situaciones y tienen que dar una respuesta frente a los cambios que van viviendo en su tiempo, en su mundo, en su contexto. Voy a poner un ejemplo muy concreto. Hay un documento del pensamiento social de la Iglesia que es fundamental. Se llama la encíclica Rerum Novarum. Fue escrita en la década de 1890 por el Papa León XIII. ¿Cuál es la relevancia de esa encíclica, incluso para quienes no son católicos o no son creyentes? Esa encíclica, 20 años antes de la Revolución Rusa, fue un documento que habló que los trabajadores tenían derecho a días de descanso, tenían derecho a vacaciones. En ese documento la Iglesia señala que los trabajadores, los obreros, tienen derecho a un sindicato, tienen derecho a exigir un salario justo, tienen derecho a una jornada máxima de trabajo, que debe prohibirse el trabajo de los niños, que si trabajan las mujeres debe de protegerse situaciones de la mujer como estar embarazadas, no pueden estar trabajando cuando llevan ya muchos meses de gestación. Esas cosas que estoy comentando ahora, probablemente para ustedes no resultan ninguna novedad, porque es parte de lo que vivimos hoy día. Pero en 1890 era verdaderamente algo revolucionario, algo novedoso, porque cuando surgieron las primeras fábricas en el mundo, la ley que privaba o la ley que regía al interior de las fábricas era la ley de la selva. Y por eso en toda América conocemos las famosas fábricas de camas calientes, fábricas en donde en el mismo lugar de trabajo, al lado había camas, para que mientras en un turno estaban trabajando los obreros, el siguiente turno los obreros dormían ahí mismo en la fábrica para no perder tiempo. Y cuando terminaba el turno 1, los que habían dormido se levantaban, los del turno 2 a trabajar, y los del turno 1 se acostaban en esas camas calientes que dejaban los del turno siguiente. Esas fábricas se proliferaron por toda América, en México, en Chile. Yo conozco experiencias concretas de esas fábricas donde efectivamente pues, no había respeto, no había mucho respeto a los derechos humanos. Experiencias o anécdotas de niños que trabajaban en las fábricas sobran, de mujeres que trabajaban jornadas extenuantes o obreros que trabajaban y que el dueño les decía, mira, si tú quieres trabajar, yo te ofrezco un dono. Si no te gusta, vete, pero es lo que hay.
Y como no había ninguna otra opción, los obreros tenían que asumir o tenían que tomar las ofertas que les daba el mercado. En esa situación, repito, 20 años antes de la Revolución Rusa, del Partido Comunista en Rusia, de la Unión Soviética, 20 años antes, la Iglesia, en un documento que se dirige no solo para católicos, que se dirigió para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, propuso cómo debían de cuidarse las condiciones sociales de los obreros y de los trabajadores. ¿Cómo surge ese movimiento? ¿Cómo surge ese documento, ese pensamiento, esa reflexión teórica? Surge de un movimiento práctico. 50 años antes de que se escribiera ese documento, cuando estaban surgiendo las primeras fábricas en Irlanda, había un político irlandés que, estando en el Parlamento, que se llama Federico Osana, empieza a proponer que se creen leyes que protejan a los trabajadores. Pero no existía ninguna ley social antes. De hecho, los parlamentos era una novedad. Ustedes recordarán que en el siglo XV, XVI, XVII, todavía estábamos en monarquías. En esos años, la producción, o más que hablar de la producción, la economía tenía como fuente el campo. Es hasta el siglo XVIII y XIX, cuando además de que surgen las fábricas, surgen por primera vez las repúblicas. Las repúblicas, ¿qué es? Que el poder hereditario no es la monarquía, es el pueblo el que designa a sus gobernantes y los designa a través de una competencia. Y surgen por primera vez las elecciones, y surgen por primera vez los partidos políticos. Y frente a esa nueva situación, hubo hombres y mujeres cristianos que se atrevieron a hacer propuestas. Y entonces en Alemania, otro católico que se llama Emanuel von Ketteler, frente a esa nueva situación, propone: creemos un partido político, el partido del centro, un partido donde podamos colaborar evangélicos, cristianos y católicos. Y es en ese partido, en estas épocas, en estas décadas que estoy hablando, donde también se proponen algunas leyes de protección social. Y en Austria hay otro conde muy importante que se llama Albert Lemun, que siendo parlamentario en Austria también propone una serie de leyes que protejan a los obreros y que estén fundadas no en la lucha de obreros contra los dueños de las fábricas, sino en la cooperación y la colaboración entre ellos. Lo que les estoy contando con esto fue que de una experiencia práctica, la experiencia práctica fue que alguien por Austria, alguien por Irlanda, alguien en Alemania, alguien en Italia empieza a proponer respuestas frente a un problema nuevo. El problema nuevo era la situación de injusticia que había en las fábricas. A partir de esas experiencias, ¿qué hace la Iglesia? Recoge la reflexión, la experiencia de todos estos hombres y mujeres y lo plasma en una reflexión teórica, en un documento, que es la Rerum Novarum. Y ese documento, además, hace una reflexión señalando algunos principios. El principio de que se debe respetar la dignidad de los trabajadores. El principio de que entre el capital y el trabajo, si lo más importante son las personas, el trabajo es más importante que el capital. Y es así como surge la encíclica Rerum Novarum. Pongo otro ejemplo más contemporáneo. Desde hace 50, 70 años, aquellos que viven en la Amazonía, en América Latina, en Bolivia, en Ecuador, en Colombia, en Brasil, se han empezado a enfrentar a las consecuencias de una crisis ecológica. Ellos fueron los primeros que empezaron a sentir, a vivir y a sufrir qué significaba que se deforestara completamente un bosque, que no pudieran tener acceso al agua, que la temperatura subiera 1 o 2 grados, cómo les afectaba en su vida cotidiana, que sus cultivos no pudieran florecer
fruto de temporales muy cruentos de lluvia, de tormenta. Hace 50, 70 años, son cristianos que viven en las comunidades más marginadas, quienes empiezan a vivir y son testigos de lo que es que tu ciudad, tu barrio, en tu barrio se coloque el basural de la ciudad principal o de la capital o de la ciudad urbana. Estoy hablando de ejemplos como Nezahualcóyotl en México, como Peñalolén en Chile. Son ciudades muy grandes donde vive gente muy pobre, pero que en ese barrio decidieron colocar los basurales, es decir, los residuos de basura que se recogen en toda la zona urbana y se depositan en ese barrio. Las condiciones de vida son paupérrimas. Es el manejo de los basurales. Bueno, desde hace 50, 70 años empiezan a existir liderazgos que, además de denunciar esto que estoy contando, empiezan a proponer algunas cosas, como por ejemplo, hagamos reciclaje, porque el plástico es muy peligroso, reciclemos las cosas nuevamente, que eduquemos ecológicamente a los jóvenes para cuidar el medio ambiente. ¿Y qué hizo el Papa Francisco hace unos 3 o 4 años? Recoge la experiencia concreta, práctica de los dirigentes ecologistas en los distintos países y lo plasma en una reflexión teórica y le da además principios, que es lo que nosotros hoy día conocemos como la ecología integral, que uno de los elementos centrales de la ecología integral que señala es la crisis ecológica, es una crisis más que social, es una crisis antropológica, porque a quien afecta más la crisis ecológica es a los más pobres. Entonces, con esto que quiero introducir, ¿qué es la doctrina social de la Iglesia? La doctrina social de la Iglesia es el resultado de una reflexión sobre la realidad que vive el hombre en la sociedad a la luz de la fe, a la luz de nuestra fe, de nuestros principios, de nuestras convicciones. Vemos la realidad y hay situaciones que son indignas, que son injustas, que son inmorales. Eso significa reflexionar la realidad del hombre en sociedad a la luz de la fe. Es decir, hacer un juicio de lo que estoy viviendo en la sociedad, si es moralmente correcto, si está bien, si es digno. Y el objetivo de la doctrina social de la Iglesia es, una vez que uno contrasta esa realidad social que uno vive a la luz de mis principios y de mis convicciones, dar elementos de cauce, caminos, soluciones, propuestas para justamente resolver lo indigno y lo injusto que puede uno estar viviendo en el mundo en el que uno está inserto. Una definición más, si quieren, académica para que ustedes se la lleven, la dijo el Papa Paulo VI. Y dijo, ¿qué es el pensamiento social de la Iglesia? ¿Qué es la doctrina social de la Iglesia? Son principios, normas de juicio y directrices de acción que nacen de quienes están en medio del mundo y sus desafíos, contrastando lo que viven con su conciencia, con el Evangelio, con la razón. Pongo aquí, ustedes ven el ejemplo en la pantalla, otro ejemplo práctico de la doctrina social de la Iglesia hecha vida. Ustedes recordarán la Segunda Guerra Mundial, que fue provocada por Adolfo Hitler, pero que fue al final un conflicto en todo el mundo, pero especialmente donde se mataron y murieron millones de personas fue en Europa. Y se mataron franceses, italianos, alemanes, ingleses, españoles, pero principalmente el foco, si ustedes se acuerdan, territorial de lucha fue Francia, Alemania, Italia. Los alemanes invadieron Francia, conquistaron Francia. Y después los aliados franceses
acaban invadiendo y conquistando Alemania y ahí termina la Segunda Guerra Mundial. Pero lo que quiero decir es, en ese momento, donde hubo muertos, invasiones y guerra, lo que había en el ambiente era un sentimiento de tanto de los que ganaron como de los que perdieron, de mucho resentimiento. ¿Por qué? Porque los vecinos habían invadido su pueblo, su casa, su familia, les habían destruido sus ciudades. Y ahí emerge una gran figura de la doctrina social de la Iglesia, que ustedes ven en pantalla, que es Robert Schuman, un político francés que frente a esa situación, el término de la Segunda Guerra Mundial, el odio entre franceses, alemanes e italianos y destruida toda Europa, él dice, la única, contrastando esa situación con su fe, con sus principios y sus convicciones, dice, la única forma de salir adelante de este pandemonio, de este infierno, de esta guerra y las consecuencias de la guerra, es desde la colaboración, el amor y la cooperación entre nosotros. Es que el amor sea más fuerte que la violencia. Entonces, ¿qué hizo Robert Schuman? Siendo ministro de Relaciones Exteriores de Francia. Llama por teléfono al canciller de Alemania, llama por teléfono al presidente de Italia. Y en reuniones muy discretas les propone un plan. Y lo que les propone es, tenemos que apostar por la reconciliación en nuestros pueblos. Y tenemos que apostar por o salimos juntos o nos morimos individualmente. Entonces, ¿qué es lo que propuso? Creemos una comunidad política entre nuestros tres países. ¿Qué significa esto? Que vayamos, caminemos juntos y manejemos juntos la economía, manejemos juntos la reconstrucción de Europa. Partamos por lo que más nos duele, nuestros bolsillos. Cada uno de nosotros es muy importante en esa época, hoy día no, pero en esa época el elemento más importante energético era el carbón y el acero. Y entonces el precio del carbón afectaba muchísimo las economías de los demás. Y entonces, ¿qué dijo Robert Schuman? Bueno, fijemos un precio común del carbón y un precio común del acero, que es además uno de los elementos que se requieren para la reconstrucción. ¿Qué quiere decir esto? Que el precio del carbón valga lo mismo en Alemania, que en Italia, que en Francia. Pero ese va a ser el primer pasito para empezar a unirnos entre nosotros, que nuestros destinos estén entrelazados y el futuro de uno dependa del otro. Y eso nos va a proteger de la guerra entre nosotros. ¿Qué hizo Robert Schuman? Hoy día, lo que hizo Robert Schuman fue que es el fundador de la Unión Europea. Y ustedes, cuando vayan o hayan ido o algún día vayan a Europa, van a vivir, se benefician de las consecuencias de este sueño de Robert Schuman. Cuando uno entra a España, uno paga en euros. Y cuando uno va a Italia, uno paga en euros. Y cuando uno va a Alemania, uno paga en euros, porque tienen una moneda común, tienen un banco central, que eso les ha permitido que la inflación sea mucho menor y que además les ha permitido un gran crecimiento en Europa. Que hoy día está en crisis la Unión Europea, es otro tema hablar. Estamos hoy día ahora nuevamente con el problema de la guerra, la invasión de Rusia a Ucrania, pero gracias a ese sueño visionario de Robert Schuman, Europa creció durante 50, 60, 70 años como un gran motor del crecimiento mundial y nos mostró que era posible que después de haberse matado uno con otro, el futuro de sus pueblos pudiera ser caminando juntos. Esa es una expresión de la doctrina social de la Iglesia, es la doctrina social de la Iglesia llevada a la práctica. ¿Qué hace el Papa Francisco? Recoge la experiencia que se vive en la Unión Europea como en otros países donde hay políticos que han apostado por lo que acabo de contar, el diálogo, el encuentro, la conversación, el trabajo en común y no la polarización. Y el Papa lo expresa en una doctrina, en un documento, cuando publica una encíclica que se llama Fratelli Tutti. Y en la Fratelli Tutti, uno de los principios que el Papa
hace una reflexión a partir de esta experiencia práctica, es el principio de la amistad cívica, el principio de la fraternidad. ¿Qué es este principio de la amistad cívica? Que tú puedes ser de derecha, yo soy de izquierda, pero más allá de que tú seas de derecha, conservador, liberal, progresista, del polo, del partido que sea, no dejemos de reconocernos como hermanos, porque somos parte de una fraternidad universal. Y por tanto, el mundo, la Colombia, el México, el país que tenemos que construir, reconstruir, cuidar o trabajar, lo tenemos que hacer juntos. Significa el principio de la fraternidad o de la amistad cívica que es legítimo que tú pienses distinto a mí, que es legítimo que tú creas que debe haber más impuestos o menos impuestos, pero que a final de cuentas tenemos que ponernos de acuerdo, estar dispuestos a renunciar a algunas de nuestras ideas para construir algo juntos que se llama comunidad política. Bueno, ese es el principio que hoy formula el Papa Francisco, la buena política. ¿Y cómo formuló ese principio? A partir de una experiencia práctica. Acabo de contar un ejemplo de Robert Schuman. Pero ahora, esos principios que pone el Papa nos da orientación para aquellos que queremos entrar a la política. Y hoy, en un mundo de gran polarización, a partir de esos principios tenemos las orientaciones para trabajar por una cultura del encuentro. La doctrina social de la Iglesia no es un catecismo social, no es un documento cerrado que nunca cambia. La doctrina social de la Iglesia se va haciendo a lo largo del tiempo y de la historia. Ustedes en este curso, según me ha contado la profesora Liliana, han estudiado en parte la vida y el pensamiento del padre Rafael, fundador de la Corporación Minuto de Dios. El padre Rafael fue un gran apóstol de la doctrina social de la Iglesia. En la práctica, en lo concreto, creó respuestas para problemas que él vivía o que veía. El problema de la vivienda. Y entonces crea y formula una propuesta de viviendas populares. Se encuentra frente al problema de la educación, el acceso de los más pobres a la educación, y crea en su minuto esa red de colegios del Minuto de Dios. Se encuentra con el problema cuando estaba en Cali, que había acontecido un fenómeno de la naturaleza que había destruido muy fuerte. Entonces, ¿qué hace? Moviliza a hombres y mujeres que tenían mucho dinero en ese momento de Cali para hacer proyectos de reconstrucción y de reparación social en donde había acontecido esa destrucción por la naturaleza. Es decir, lleva a la práctica el pensamiento social de la Iglesia, del pensamiento a la acción. ¿Pero qué hace la Iglesia después? Recoge la experiencia del padre Rafael y la formula como principios, como orientaciones. ¿Para qué? Para que pueda iluminar la acción de otros frente a esos problemas, no para repetir exactamente lo que hizo el padre Rafael, pero sí como faros de orientación, faros de luz, de qué respuestas tenemos que dar a los problemas nuevos que tenemos. El mundo del padre Rafael, o la Colombia del padre Rafael, cuando funda o cuando por primera vez arranca el programa de El Minuto de Dios, es muy distinto a la Colombia que les toca vivir hoy a ustedes. Los principios no cambian. El principio de respetar la dignidad humana no cambia. El principio del bien común, la justicia, los valores no cambian. Pero cómo vivir y aplicar esos valores y esos principios en Colombia 2023 es distinto. Y esa pregunta de cómo voy entonces a aplicar esos principios al día de hoy, la respuesta la tienen que dar ustedes, nosotros, en el momento en que nos volvemos agentes, operadores, creadores de la doctrina social de la Iglesia en el mundo que vivimos. Y estos principios y estas acciones se dirigen a todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Ustedes ven ahí en pantalla a un político agnóstico chileno, socialista, que se llama Carlos Montes. Y Carlos Montes, ¿por qué lo pongo en la pantalla? Porque Carlos Montes, no siendo creyente, él lee al Papa Francisco y escribe públicamente, dice, mira, yo no tengo la fe,
Pero lo que está diciendo Francisco, de proteger el medio ambiente, de cuidar a los más pobres, para mí eso me parece revolucionario. Y dicen que se cae con Francisco, y entonces él va a Roma. Imagínense alguien que está alejado completamente de la iglesia, pero va por curiosidad a ver qué pasa con este papa. Y queda impactado de la enseñanza del papa, y entonces publica otra columna a nivel nacional diciendo: fui a Roma, fui con curiosidad a ver lo que estaba aconteciendo, y he encontrado en Francisco y en la propuesta social de la iglesia algo que nos puede servir a todos, independientemente de que seamos creyentes o no. Voy terminando. La doctrina social de la iglesia tiene dos grandes tareas, que tiene dos grandes rostros. Por un lado, es el anuncio, es anunciar, proponer cómo podemos llevar a cabo estos valores en el mundo en que vivimos. Tienen ustedes en pantalla a otro gran apóstol de lo social, que fue el alcalde Giorgio La Pira. Giorgio La Pira fue el alcalde de Florencia, que le toca ser alcalde en los años 70, plena Guerra Fría, cuando el mundo está dividido entre comunistas y anticomunistas. Fue un alcalde muy exitoso, fue un alcalde que se preocupó porque Florencia fuera la capital del arte y de la cultura. Siempre que hablamos de Florencia, hablamos de los grandes museos. Bueno, el gran promotor de eso fue Giorgio La Pira. Pero además, en ese contexto de Guerra Fría, ¿qué es lo que hizo Giorgio La Pira? Cada año en su ciudad convocaba un gran congreso de la civilización, donde convocaba a soviéticos, a comunistas, y convocaba a norteamericanos, franceses, ingleses, capitalistas o anticomunistas, a tener un evento de encuentro y darse cuenta que más allá de izquierda o derecha, todos eran responsables del mundo en que vivían. Trabajó activamente por la paz en una época en donde el mundo estaba a punto de irse a una guerra nuclear o una guerra atómica. Esa es una tarea de la doctrina social de la iglesia. ¿Cómo proponemos los principios que creemos para llevarlo a la práctica? ¿Cómo hacemos un mundo más justo, por ejemplo, hoy día? Pero también tiene otro rostro la doctrina social de la iglesia, y es la denuncia. Porque no solamente se trata de proponer las cosas que se pueden hacer, también se trata de denunciar aquellas situaciones de injusticia en las cuales vivimos. Y les pongo tres ejemplos de tres apóstoles. Fue el presidente del sindicato más grande de Chile durante algunos años, fundador de ese sindicato, que cuando estalla el golpe de Estado en Chile y cuando se instala en Chile el gobierno militar, y cuando este gobierno militar en los primeros años empieza a desaparecer personas, se empiezan a violar los derechos humanos, empieza a haber muchos desaparecidos, es decir, empiezan a asesinar a muchas personas por sus ideas políticas o sociales. Él, que era un laico de a pie, levanta la voz y empieza a denunciar que se está matando a gente y que muchos están permaneciendo en silencio. ¿Qué le cuesta? La cárcel. Sin embargo, nunca apostó por la violencia. Fue como un Gandhi chileno que apostaba por la resistencia en contra de este gobierno que estaba violando los derechos humanos, pero desde una revolución pacífica. Hacía marchas, y entonces muchas veces venían los militares a reprimir esa marcha, y él cuenta, se paraba con los brazos en cruz, y llegaban los militares, lo golpeaban, y él simplemente esperaba, lo golpeaban, lo llevaban a la cárcel, salía de la cárcel, y nuevamente volvía a hacer protestas pacíficas denunciando los asesinatos. Un hombre de izquierda. Pero también en esa misma época existió otro apóstol de lo social, Jaime Guzmán, que era un hombre de derecha, que era parte del gobierno militar, era de los civiles en el gobierno militar, y que sin embargo él, siendo parte de ese gobierno militar, denunció directa y personalmente al presidente de Chile, que era un militar, Augusto Pinochet, le denunció en su cara, o sea, le enfrentó en su cara diciéndole: el gobierno de usted está desapareciendo gente, está matando a fulano, sutano, perengano. Y que además hizo, no solamente denunció, como estaba parte del gobierno militar, ustedes ven ahí en la pantalla
una noticia de Osvaldo Andrade. Osvaldo Andrade es un senador, o fue un senador socialista hasta hace algunos años, y él cuenta que él era un dirigente estudiantil de izquierda, que los militares lo meten a la cárcel sin hacerle ningún proceso por el hecho de ser izquierda, pero además cuando estaban a punto de mandarlo al lugar donde desaparecían a la gente, fue su profesor, Jaime Guzmán, un profesor de derecha, que trabajaba en el gobierno militar, que fue el que lo salvó. Porque fue el que fue frente a Pinochet a denunciar: han desaparecido a este estudiante, no me voy a ir de aquí hasta que aparezca. Y también alguien que denunció, Bernardo Leighton, un hombre que no era ni de izquierda ni de derecha, era un hombre de centro, que denuncia cuando se instala un gobierno dictatorial, que no reconoce la democracia, y que a eso le cuesta a él subiendo en ese avión. Cuando está bajando de ese avión, está aterrizando en Roma, le ponen una bomba, su esposa, que aparece en pantalla, queda paralítica y él queda muy lastimado. Y sin embargo, nunca dejó de denunciar las situaciones de injusticia que vivía en su país. Última palabra. ¿Cuál es el método de la doctrina social de la Iglesia? ¿Cómo se lleva a la práctica o cómo surge este método de llevar a la práctica el pensamiento social en la Iglesia? Es muy sencillo. Ustedes tienen ahí la cita textual de un papa, pero se los voy a resumir con las 3 palabritas claves. El método de la doctrina social de la Iglesia que acabo de describir en varios de los ejemplos que les puse es ver, juzgar, actuar. Primero uno mira la realidad, ve la realidad tal cual es, y para eso uno no puede vivir en burbujas. Si yo me la paso encerrado en mi casa y toda mi vida es Netflix, el celular, los videojuegos, el partido de fútbol en la televisión, si simplemente pido comida chatarra a mi casa a través del Uber, pero no tengo amigos, no salgo a la calle, no conozco a la pobreza, no toco la realidad, pues obviamente que no voy a mirar la realidad. El primer paso de un apóstol en lo social es mirar la realidad, tocar la realidad con todo lo que no nos guste la realidad es tal cual es. Ya decía el padre ahora en la introducción, hablaba del buen samaritano. El buen samaritano toca la realidad es asaltaron a una persona, no me gusta lo que yo veo al que asaltaron, pero tengo que ayudar al que han asaltado en el camino. Tocar la realidad, ver la realidad, es ver las condiciones de justicia que por su color de piel, por su origen étnico, por su sexo, las condiciones de injusticia que viven las mujeres hoy día, cuando laboralmente no tienen las mismas condiciones para poderse realizar que un hombre, las condiciones de exclusión que viven muchas veces la gente que es más pobre, que no puede desarrollarse porque no tiene acceso a ciertos bienes. El problema es que muchos otros son burgueses y toda su vida es lo que viven en el centro comercial que es bonito, y no se atreven a salir un poquito a las periferias y mirar la realidad y mirar los distintos rostros de sufrimiento que hay en el mundo que vivimos. Primer paso, mirar la realidad. Segundo paso, juzgar la realidad. Yo no me puedo quedar con la realidad tal cual es. Bueno, pues se matan unos con otros, no hay nada que hacer. Esa es la mirada pesimista. No, la mirada optimista es yo mirando la realidad, la juzgo y la contrasto. Esa realidad yo tengo que juzgar qué es moralmente legítimo y qué es inmoralmente. ¿Qué es algo bueno y qué es algo malo? Se los voy a poner en el ejemplo más concreto, la economía. La economía, la ley, el mercado no conoce de moral, no conoce ni de bueno ni de malo. La ley del mercado es oferta y demanda, pero nosotros tenemos que hacer un juicio moral de la economía. Oye, es que la ley del mercado dice que yo te puedo pagar $10, pero moralmente yo tengo que pensar, con $10, ¿una persona puede sostener su familia? Con $10, ¿una persona puede sostener a su hijo, a su esposa? ¿Es legítimo? ¿Es digno el salario que se le paga a un obrero? Y entonces tengo que juzgar.
juzgar cada una de las situaciones, lo que pasa en la ecología, lo que pasa en la educación, lo que pasa en la política, lo que pasa en el arte, lo que pasa, por ejemplo, con temas como el aborto. Yo miro la realidad, pero la tengo que juzgar, tengo que hacer un juicio de valor a partir de lo que yo creo, de mis principios, de mis convicciones. Y la tercera fase, actuar. A partir del juicio que hay, no me puedo quedar simplemente tomándome un café con mi amigo, diciendo, ay, qué mal está el mundo, qué mal está lo que está pasando esto. Tengo que arremangarme, subirme las mangas en mi camisa y a la acción, ponerme a trabajar con todos, que fue el gran ejemplo inspirador que les da a ustedes el padre Rafael y muchos agentes o muchos apóstoles de lo social. En resumen, la doctrina social de la Iglesia, su método es ver, juzgar y actuar. Y la doctrina social de la Iglesia es una herramienta para transformar la realidad, pero también transformando la realidad, la doctrina social de la Iglesia nos ayuda a conocer, entender y estudiar cuáles son esos principios, criterios de juicio y directrices de acción para estar transformando nuestro mundo conforme a lo que nosotros creemos. Termino compartiéndoles un video del Papa Francisco de 1 minutito, de 2 minutitos, que es un mensaje que les da a los sacerdotes, pero que yo en esta tarde, en esta noche, se los quiero compartir a ustedes como reflexión final de esta charla. Ahí se ve. Sí, señor, pero no se escucha. Listo. Hoy lo lamento, en mi pantalla me aparece que sí, pero si no se los envío con la profesora el video para que lo pueda ver cada quien en su casa, no hay ningún problema. Muchísimas gracias, José Antonio. Entonces, tenemos en este momento dos preguntas. La primera es, ¿cómo podemos hacer vida la doctrina social de la Iglesia sin caer en el adoctrinamiento? Del profesor Rubén Salazar. Pues la mejor guía es hacer lo que hizo el buen samaritano, que ese es el modelo que nos dio el Papa Francisco. Resumo para los que no conozcan esa parábola. Asáltale a alguien en el camino, primero pasa un sacerdote, no tiene tiempo y pasa de largo. Después pasa un publicano, un intelectual, y le da miedo, le da vergüenza lo que está viendo y pasa de largo. Y el buen samaritano, cuando ve al asaltado en el camino, no se para y le empieza a decir, mira, la doctrina dice esto, y los principios dicen esto. No, se baja de su caballo, levanta al que ha caído, le venda las heridas, se lo lleva a un hotel para que lo curen, a un hospital para que lo sanen, y después, hasta el final, le puede compartir las razones por las cuales les ha ayudado. Lo doy con otra respuesta al profesor. La Madre Teresa de Calcuta, que seguramente ustedes conocerán, habrán escuchado de ella. La Madre Teresa de Calcuta, que era una monjita chiquita, pero que era un gran apóstol de las personas más humildes y más sufrientes en la India, en Calcuta, cuentan que un día llegó a un leprosario, a un hospital donde están los enfermos de lepra. La lepra es que la piel se te empieza a pudrir. Y en Calcuta, en esos años, un leprosario de los más pobres es que no les podían atender con nada. Entonces había enfermos donde ya la carne estaba oliendo mal, la carne de una de las personas, la piel de muchas de las personas ya olía mal, pudriéndose, el sol. Bueno, en ese leprosario donde podría darte mucho asco,
Llega la Madre Teresa de Calcuta, empieza a atender a los enfermos y le dicen, por favor, por ningún motivo vaya al fondo, porque ahí hay un enfermo que es muy violento. Era un enfermo que desde que llegó a las monjitas, a las religiosas, a las enfermeras, a todo aquel que le iba a atender, las corría a punta de groserías, les tiraba cosas. Entonces le dijeron, por favor, no vaya ahí, madre. A la madre no le importó. Fue a donde estaba él. ¿Y qué fue lo que hizo la madre? ¿Adoctrinó? Es decir, ¿se acercó y empezó a darle una conferencia? No. La madre llegó y lo que hizo fue que lo empezó a bañar. El enfermo empezó a sacar los ojos y le empezó a gritar de groserías a la madre. La madre no le dijo nada. Lo seguía bañando con una ternura, dicen los que miraban, como si fuera su hijo. Lo bañó, lo secó, lo vistió. El enfermo pasó de enojo a sorpresa, o sea, no entendía qué pasaba, porque la monjita lo estaba tratando como si fuera su hijo, con mucha ternura. Y entonces, finalmente, cuando ya termina de vestirlo la madre, el enfermo le dice, ¿por qué haces esto por mí? Ahí, finalmente, después de que la madre amó, o sea, fue tierna con ella, la madre habló y le dijo, porque te amo. Dicen que en ese momento el enfermo empezó a llorar, la madre siguió por su camino y a los pocos días murió el enfermo de lepra, pero ya no peleado con el mundo, ni con la vida, ni con los demás, porque había experimentado el amor. ¿Cómo es que la doctrina social la evitamos el que caiga adoctrinamiento? Primero, resolvamos los problemas y los dolores de las personas y después hacemos una reflexión teórica o damos los fundamentos. Y nuestro fundamento para los que tenemos es, ¿por qué me estás ayudando? Porque a mí me ha amado alguien primero que es Dios y Dios es mi amigo y por eso yo te amo. Muchas gracias, José Antonio. Tenemos una pregunta del padre Alex Alberto Hernández que dice, ¿cómo las conferencias episcopales latinoamericanas que fueron escritas hace años atrás pueden iluminar las situaciones difíciles que está viviendo América Latina? Según usted, ¿cuál sería una aplicación práctica de estos documentos que ayuden en la difícil situación de nuestro continente? Bueno, el último documento de una conferencia general es el gran documento de Aparecida, del año 2007. Y ahí una de las claves de Aparecida que da, dice que los pobres es una categoría teológica. ¿Qué significa esto? Significa que en los pobres es un lugar donde encontramos a Cristo. Significa, en la práctica, no mirar a los pobres como una categoría sociológica o política. Mirar a los más pobres como una categoría política nos lleva a la instrumentación política de los más pobres. Yo ayudo a un pobre porque un pobre me representa un voto. Y entonces, si yo logro capturar a una población de gente muy pobre para que se haga dependiente de mi partido político, tengo una fuerza política. Eso es ver a los pobres como una categoría política. Ver a los pobres como una categoría teológica es descubrir en los más pobres la presencia real de Cristo y de Jesús. Entonces significa poner en el centro de la preocupación de las políticas públicas a quienes menos tienen. Ese es, por ejemplo, un ejemplo práctico, concreto, de una enseñanza de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizado en Aparecida, Brasil, en 2007, al día de hoy. Y finalmente, ¿cómo juzgar la realidad sin caer en críticas superficiales o propuestas concretas? No escuché la pregunta otra vez, perdón. ¿Cómo juzgar la realidad sin caer en críticas superficiales con propuestas concretas? Fantástica pregunta. La realidad es súper compleja. Entonces, para no caer en críticas superficiales, uno tiene que mirar la realidad en toda su complejidad. Evitemos blanco y negro. La realidad es multicolor, tiene muchos colores. ¿Cómo caemos en lo contrario cuando simplificamos todo? Entonces pensamos, voy a inventar, el problema de la economía en Argentina
se resuelve destruyendo el Banco Central, no, o desapareciendo el Banco Central. El problema es multisistémico. Las soluciones son muy complejas y muy complicadas. Cuando nosotros simplificamos todo y dividimos todo en buenos y malos. Entonces, ¿cuál es una sugerencia para mirar la realidad? Hablen y conversen con gente distinta a ustedes, para que un mismo problema puedan ustedes verlo desde distintas perspectivas. Es la misma realidad, pero la realidad es muy distinta cómo se ve desde la derecha, desde la izquierda, desde arriba o desde abajo. El Papa Francisco ha invitado a que la iglesia salga a las periferias, porque dice, cuando la iglesia se mira desde fuera, se ve de una forma muy distinta que cuando se ve desde dentro. Para hacer el análisis de la realidad, la tenemos que mirar desde las distintas perspectivas en que estamos. Una ideología es cuando yo una perspectiva de la realidad la absolutizo y creo que toda la realidad se reduce a un elemento de ella. Lo cuentan con una historia muy sencillita. Imagínense que un día las hormigas decidieron explorar qué era una hamburguesa. Y entonces hicieron un comando de exploración de qué es una hamburguesa. Y entonces mandaron al comando y las hormiguitas cayeron justamente arriba de la hamburguesa y cayeron en el pan. Y se la pasaron todo el día explorando el pan, volvieron al hormiguero y dijeron, ya sabemos lo que es la hamburguesa. La hamburguesa es solamente trigo, solamente pan, solamente harina. Y otros que dijeron, no lo creo, hicieron una exploración y estas hormiguitas, en lugar de llegar por arriba, llegaron por el medio y encontraron que era carne y exploraron y veían solo carne, volvieron y dijeron, las hormigas las primeras hormigas mienten, la hamburguesa es solo carne. Bueno, ninguna de las dos estaban equivocadas, la hamburguesa era pan, la hamburguesa es carne y muchas otras cosas más. El problema es cuando yo absolutizo la realidad únicamente desde mi perspectiva. ¿Cómo lo voy a resolver? Dialoga, conversa con gente distinta a ti, escucha a los demás, abre tu mente, ve desde distintas perspectivas y eso te va a permitir encontrar que todos los problemas sociales son muy complejos y que las respuestas no se resuelven con respuestas simples, sino requiere la participación de muchos otros. Muchísimas gracias, doctor José Antonio, por su valiosa disertación, desde las ideas a la práctica, teniendo como base la doctrina social de la Iglesia, con ejemplos muy significativos, muy dicientes, que nos hacen reflexionar a todos sobre las realidades sociales de esta América Latina. Y digamos que nos queda la dura tarea, gigante tarea de ver cómo cada uno de nosotros puede actuar para incidir, para mejorar condiciones, para aplicar esos valores tan importantes para mejorar condiciones. Muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias, profesor. Y ahora tenemos la participación de las estudiantes Laura Daniela Cárdenas y Andrea del Pilar Gutiérrez del programa de Administración de Empresas en modalidad distancia de la sede de Bogotá. Ellas son participantes del semillero de investigación que tenemos en el Centro Rafael García Herreros, que se denomina Pensamiento y Obra del Padre Rafael García Herreros. La ponencia de las estudiantes es Trazando el legado artístico del Padre Rafael, sus obras inspiradoras desde la perspectiva de los administradores. Entonces, adelante Laura y Andrea. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches para todos. Es un honor estar aquí para explorar juntos el trascendental legado artístico del padre Rafael García Herreros. Su impacto va más allá de las fronteras religiosas y hoy nos enfocaremos en sus obras desde la perspectiva única de los administradores. Soy Andrea del Pilar Gutiérrez Vieda, estudiante de Administración de Empresas. ¿Y quién me acompaña? Soy Laura Daniela Cárdenas Asensio, del programa de Administración de Empresas del quinto semestre. Y les pertenecemos al semillero de investigación, Pensamiento y Obra del padre Rafael García Herreros. Iniciaremos nuestra travesía reflexiva con las sabias palabras del padre Rafael García Herreros. El arte es el lenguaje del alma. En este momento trazaremos ese lenguaje artístico desde la óptica de la administración, descubriendo las lecciones y la inspiración que su legado nos ofrece.
Su liderazgo visionario dejó una huella imborrable, convirtiendo instituciones como el Teatro Minuto de Dios y el Museo del Arte Contemporáneo en pilares culturales en Bogotá. Además, examinaremos cómo eventos emblemáticos como el Banquete del Millón no solo movilizaron recursos para el bienestar comunitario, sino que también demostraron la capacidad transformadora de la gestión cultural a gran escala. El padre Rafael García Herreros, un líder cuyo impacto en la gestión cultural y artística sigue resonando. Como señala Bryson 2018, la gestión cultural no solo requiere visión y pasión, sino también una estrategia administrativa sólida para convertir esa visión en realidad significativa. Desde su nacimiento en 1909 hasta su fallecimiento en 1992, el padre García Herreros desempeñó un papel trascendental en la promoción del arte y la cultura en Bogotá y en toda Colombia. Un líder visionario y administrador en el ámbito cultural y benéfico, sigue siendo un faro de inspiración. A continuación, mi compañera Laura les hablará sobre uno de estos legados, como lo es el Pueblito Blanco. Pueblito Blanco es un libro del padre Rafael García Herreros, publicado en el año 2015. En este destaca su labor en la comunidad El Minuto de Dios, en Colombia. Este enfoque va más allá de una enseñanza espiritual, abordando problemas sociales con soluciones prácticas. Este libro, el padre Rafael García Herreros lo hizo inspirado en la doctrina social de la Iglesia y la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco. Esta promueve la fraternidad y el diálogo interreligioso. Este libro criticó la globalización que favorece intereses económicos sobre la solidaridad. Por otro lado, García Herreros aboga por la distribución justa de la riqueza, destacando la responsabilidad social de los ricos. Este pensamiento se alinea con el Objetivo de Desarrollo Sostenible, los OES, en el número 10 de las Naciones Unidas. ¿Qué busca con este objetivo? Este objetivo busca reducir la desigualdad global, luchando contra la pobreza, promoviendo inclusión y mejorando la regulación financiera internacional. A continuación, nuestra compañera Andrea nos seguirá hablando del legado del padre Rafael García Herreros. En el Teatro Minuto de Dios. En la década de 1950, el padre Gabriel García Herreros fundó el Teatro Minuto de Dios, un epicentro cultural en Bogotá. Su visión y estrategia administrativa transformaron un simple espacio en referente cultural. El éxito del teatro, estas estratégicas con artistas y la variedad de eventos culturales gestionados activamente. Esas acciones inspiraron confianza, participación comunitaria y aseguraron el éxito continuo del teatro. La gestión exitosa, según Peter Drucker, no solo se basa en metas a corto plazo, sino que también asegura la estrategia administrativa. El Teatro Minuto de Dios, bajo el liderazgo del padre García Herreros, ejemplifica un enfoque estratégico para la sostenibilidad y el éxito a largo plazo. El Teatro Minuto de Dios es un ejemplo de gestión cultural eficaz. La visión, pasión y estrategia del padre crearon un legado cultural duradero, mostrando cómo la gestión cultural puede enriquecer y transformar una comunidad a largo plazo. Recordemos, no era solo un teatro para la comunidad, sino un teatro de la comunidad. Ahora mi compañera Laura les hablará acerca de uno de los eventos emblemáticos, como lo es el Banquete del Millón. El Banquete del Millón. Este fue ideado por el padre Rafael García Herreros en las décadas de 1960 y 1970. Este proyecto se hizo con un fin que es un social ambicioso destinado a abordar la pobreza en Bogotá. Este evento benéfico no solo se destacó por su noble causa, sino también por una gestión estratégica de recursos efectiva. Según Miss Berg, la planificación estratégica es esencial para proyectos benéficos. ¿Por qué? Proporciona una estructura para definir objetivos, identificar recursos y alinear esfuerzos con la misión y visión del proyecto que queremos tener. Hoy en día, el éxito del Banquete del Millón se atribuye a la movilización masiva de voluntarios, el establecimiento de alianzas estratégicas con empresas, con donantes individuales, etc. La magnitud de este evento, celebrado en lugares emblemáticos de Bogotá, implicó desafíos
de logística, seguridad y coordinación de actividades culturales, subrayando la habilidad del padre Rafael García Herreros como administrador. Es notable que el evento no solo se centró en su ejecución inmediata, también se consideró su sostenibilidad a largo plazo. Aunque el padre Rafael García, como lo mencionamos mi compañera Andrea, que falleció en 1992, hoy en día el banquete Millón ha perdurado como una tradición importante en Colombia, destacando la importancia de la planificación estratégica, sucesión de la gestión de proyectos culturales y benéficos. Nosotros, desde la perspectiva de los administradores en la gestión de las cultural, impacto social y cultural del banquete Millón va más allá de rival la proeza, sino también de un objetivo de sensibilizar a los administradores y a las demás personas que nos están acompañando hoy sobre las necesidades de los desfavorecidos y promover una cultura de solidaridad en el país, destacando la relevancia y trascendencia de este proyecto social, que hoy es el banquete del Millón. A continuación, Andrea nos hablará por último del Museo Cultural, un hito cultural. En 1966, marcando hito cultural en Bogotá y en todo Colombia, el padre García Herrero fundó el Museo de Arte Contemporáneo, conocido como el MAC. Este espacio se convirtió en un faro de experiencias artísticas y un epicentro cultural gracias a la visión y gestión única del padre. Detrás de todo este logro trascendental se encuentra Germán Ferrer Barrero, cuyo papel crucial en la obtención de donaciones y desarrollo del museo marcó una contribución esencial. El padre Rafael tenía una visión clara de la importancia del arte contemporáneo como herramienta de diálogo y reflexión social. Su compromiso y pasión inspiraron donaciones, a pesar de que al inicio fue un reto, demostrando su convicción en la causa. La gestión administrativa del padre Rafael García Herrero en el MAC destaca como una visión sólida de relaciones personales, compromiso con la educación y la cultura, junto con la ética y la transparencia en la gestión de donaciones, se combina para crear un legado duradero en el ámbito cultural de Colombia. Para finalizar, el legado del padre Rafael García Herreros en Bogotá es un testimonio conmovedor de cómo la combinación única de visión y pasión y habilidades administrativas puede transformar positivamente la realidad cultural y benéfica de una sociedad. Su liderazgo se evidencia en la creación y gestión exitosa de instituciones culturales icónicas como el Museo de Arte Contemporáneo, el Banquete del Millón y el Teatro del Minuto de Dios. También desde una perspectiva administrativa, se destaca la importancia de la pasión y la conexión humana en la gestión de proyectos culturales. El padre Rafael García Herreros, en el legado que nos dejó, se puede evidenciar que no solo fue un administrador, sino también un liderazgo por el Teatro Minuto de Dios, el MAC y demás culturales que nos dejó. El padre Rafael García, con su compromiso con la promoción del arte contemporáneo y sus habilidades para establecer relaciones personales, resaltan la influencia positiva que puede tener el liderazgo enfocado en el arte y la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a las estudiantes Laura Daniela y Andrea del Pilar por su dedicación, por su compromiso en participar activamente en este semillero